Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a comenzar una nueva sección muy importante dentro de la parte de química, que es la sección de las reacciones. En este caso, vamos a ver qué es lo que ocurre cuando unimos dos o más elementos de tal modo que se van a realizar ciertas combinaciones entre ellos, se van a disociar los distintos átomos que tenemos en cada uno de los elementos y se van a crear unos nuevos compuestos. Entonces, dentro de una reacción hay que tener en cuenta que tenemos dos tipos de elementos principales, que son los reactivos y los productos. Tenemos por una parte los reactivos y por otra parte tenemos los productos. ¿A qué nos referimos con cada uno de ellos? Los reactivos son aquellos materiales que pueden ser átomos, moléculas, partículas de cualquier tipo, según cómo estén determinadas, las cuales nos van a crear los productos. Es decir, los reactivos se van a combinar entre sí, veremos cómo ocurre a nivel molecular, para de esa manera generar los productos. Y como muy bien acabamos de decir, los productos no dejan de ser más que aquellos nuevos elementos, partículas, moléculas que se crean de la interacción entre los reactivos. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de una reacción que es relativamente sencilla de entender y que podemos ver, que sería la reacción de hidrógeno más oxígeno para formar agua. Es decir, esta reacción que conocemos perfectamente y que es relativamente sencilla de entender. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que las reacciones, en algunos casos, pueden ocurrir de manera bidireccional. Es decir, que es posible que existan algunas reacciones que los reactivos sean los productos, pero a la vez los productos pudiesen ser los reactivos de la misma reacción y los reactivos anteriores fuesen los productos. Es decir, eso se señala con esta doble flecha. ¿Y eso qué significa? Que es posible que el hidrógeno con el oxígeno se una para formar agua y el propio agua se pueda separar para formar hidrógeno y oxígeno. ¿Qué ocurre? Que esto no siempre tiene por qué funcionar. Existen algunas reacciones las cuales sí que pueden ser bidireccionales y otras que no tienen por qué serlo. Vamos a ver a nivel molecular, a nivel atómico, cómo funcionan este tipo de reacciones. Nosotros, por ejemplo, tenemos dos partículas de hidrógeno, las cuales ya sabéis que cada una de ellas tiene un electrón, de tal manera que lo comparten entre ellas para poder formar esa capa de valencia similar al helio, que sería S1S2. Y por otra parte, bueno, lo voy a poner con una H mejor para que se entienda, H y H. Y por otra parte, tendríamos estos dos oxígenos, los cuales tienen 6 electrones en su capa de valencia, de los cuales 4 quedarían sin asociar y los otros 2 se compartirían, ¿ok? De tal modo que nos ocurriría lo mismo. Tendríamos esa relación directa para formar la combinación estable del gas noble 2P6. ¿Pero qué es lo que va a ocurrir? Que cuando estas dos partículas se junten, van a encontrar que va a haber una manera mucho más eficiente de unirse. Y lo que van a hacer es, cada una de ellas se va a disociar. De tal manera que tendremos, por una parte, un hidrógeno con su electrón, por otra parte, otro hidrógeno con su electrón, por otra parte, un oxígeno con sus 6 electrones y por otra parte, el otro oxígeno con sus 6 electrones. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que, por ejemplo, este oxígeno va a coger estos dos hidrógenos y va a decir, venga, poneos conmigo. Y lo que vamos a hacer es, este oxígeno, que tiene esos 6 electrones, ¿vale? Aquí tenemos 2, 4 y 6, uno lo va a compartir con uno de los hidrógenos. De tal manera que aquí se va a formar un enlace covalente, al igual que este era covalente y este era covalente, porque era entre dos materiales que eran no metálicos,
de tal manera que este hidrógeno y este oxígeno va a formar, el hidrógeno va a tener la capa completa porque va a tener estos 2 electrones, y el oxígeno le faltará todavía uno. Por tanto, lo que ocurrirá será que ahora necesitaremos aquí el otro hidrógeno para que se forme de la misma manera ese enlace. De tal manera que, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora el oxígeno puede tener los 8 electrones compartidos para formar su capa de valencia completa, y los hidrógenos de la misma manera tienen compartidos estos dos, cada uno para poder formar su capa de valencia de 2 electrones. Por tanto, aquí se nos ha formado una molécula de agua. Y diréis, bueno, ¿y con este otro oxígeno qué hacemos? Pues no pasa nada. Podemos traer otra de estas partículas de hidrógeno, donde tengamos aquí otro hidrógeno suelto y otro hidrógeno suelto, y hagamos exactamente lo mismo que lo que estamos haciendo aquí. De tal manera que este se vuelva a unir con este y con este, para formar otros 2 enlaces covalentes y se nos forme otra partícula de agua. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este caso, si os dais cuenta, hemos necesitado 2 de estas partículas de H2, por lo tanto le pondremos un 2 delante. Y en este caso se nos han formado 2 de estas partículas de agua, de esta que tenemos aquí, por tanto también le pondremos un 2 delante. Esto que acabamos de hacer se conoce como estequiometría. Es ajustar una reacción para que la cantidad de partículas a un lado y al otro coincidan. En esto incidiremos más profundamente en los siguientes vídeos, pero por el momento nos quedamos con esta idea. Esta idea surge principalmente de un concepto muy importante que es lo que se conoce como el principio de conservación de la masa. Lo voy a poner por aquí. Principio de conservación de la masa. ¿A qué nos referimos con esto? El principio de conservación de la masa nos dice lo siguiente. Suponiendo que tenemos un envase cerrado hermético donde ocurre nuestra reacción, la cantidad de reactivos siempre va a ser equivalente a la cantidad de productos. Es decir, ¿a qué nos referimos? Nosotros, en una reacción cualquiera, podemos tener cualquier cantidad de átomos, de partículas, de moléculas, de cualquier tipo, en este caso de elementos, que se combinen entre sí. Estén combinados ya al principio con otros elementos y después se disocien, o simplemente vengan por su cuenta. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando ocurre la reacción, en los productos hemos de tener la misma cantidad de esa materia. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos perder un hidrógeno por ahí, o un oxígeno, o un carbono, o cualquier otra cosa. Principalmente por eso que acabamos de decir, porque se tiene que cumplir la condición de que el recipiente donde lo realicemos sea hermético y cerrado. Esto es muy importante, porque entonces el principio de conservación de la masa no se cumpliría y tendríamos ciertos problemas a la hora de plantear las reacciones. Entonces es muy importante tener en cuenta que bajo esas condiciones la cantidad de partículas o de átomos que tendremos en los reactivos siempre deberá ser igual a la cantidad de átomos que tengamos en los productos. Eso sí, pueden estar perfectamente combinados de otra manera. Al igual que aquí teníamos hidrógeno por un lado y oxígeno por otro, y terminamos formando agua, se nos puede formar cualquier otro tipo de compuesto. Vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, el metano, que es un compuesto del carbono, que se conoce como CH4, si le añadimos oxígeno, nos forma dióxido de carbono más agua. ¿De acuerdo? Esto es lo que conoceríamos como una combustión. ¿Ok? Entonces, veremos más adelante que si nos damos cuenta, aquí a la izquierda no tengo la misma cantidad de oxígenos que los que tengo a la derecha. De la misma manera que no tengo la misma cantidad de hidrógenos que los que tengo a la derecha. Pero por el momento no entramos en términos de estequiometría porque esto lo veremos más adelante. Me interesa que en este vídeo nos centremos sobre todo en cómo se combinan las diferentes partículas, sobre todo en términos atómicos, en términos moleculares, para ver cómo existen las reacciones entre sí. Veremos más adelante que hay algunos elementos que es posible que no se puedan combinar entre ellos,
pero simplemente las reacciones las tendremos que plantear. En la mayoría de los problemas que nos vamos a encontrar, se nos plantearán las reacciones, es decir, nos darán la reacción planteada. No tendremos que saberla nosotros, no tendremos que saber lo que produce esa reacción. Sí que es posible que nos den la reacción planteada de manera verbal y nosotros tengamos que escribir la reacción de esa manera para demostrar que somos perfectamente capaces de determinar, en este caso, la formulación de compuestos que son relativamente sencillos. Como podemos ver aquí, el agua, el dióxido de carbono, el oxígeno y, en este caso, el metano. El metano es un poquito más complicado porque es formulación del carbono, pero bueno, veremos que algunos compuestos realmente son sencillos. Sobre todo, quedarnos con dos conceptos de este vídeo. El primero, reactivos y productos, que pueden ocurrir en ambas direcciones, aunque por ejemplo en esta reacción que hemos visto aquí no podría ocurrir en ambas direcciones, por eso tenemos la flecha únicamente hacia la derecha. Tener en cuenta ese principio de la conservación de la masa, que es muy relevante. Sobre todo quedarnos con esas dos cosas, que las tendremos que utilizar a partir de ahora en la mayoría de los problemas. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.